El 15 de marzo del 44 a.C., en la base de la curia del Teatro de Pompeyo, el legendario Gayo Julio César, dictador de Roma, fue asesinado por un grupo de senadores. En los meses previos al asesinato, César y el Senado estaban involucrados en una buena y vieja lucha por el poder. En un intento por apaciguar a César, el Senado lo nombró dictador de por vida. Historiadores antiguos afirman que muchos querían que fuera un rey real. A César le advirtieron muchos sobre los idus de marzo. Tal vez debió escuchar. Hoy veremos a los romanos que ayudaron a matar a Julio César. Antes, suscríbete a Weird History. Después, deja un comentario contándonos qué eventos históricos famosos te interesan. Tranquilo, ahora hablemos de César. El más famoso de los asesinos fue Marco Junio Bruto, cuyo nombre fue inmortalizado en la frase «Tú también, Bruto», que se traduce como «¿Y tú también, Bruto?». Si te impresiona lo elocuente que fue César mientras lo apuñalaban repetidamente hasta la muerte, no te impresiones. Estas palabras en realidad fueron escritas por William Shakespeare. Para que conste, dos historiadores antiguos diferentes, Plutarco y Suetonio, ambos informan que César no dijo nada mientras moría. Se sabe que sus últimas palabras en latín al iniciar el ataque fueron «Casca, villano, ¿qué estás haciendo?». Shakespeare tenía una fuente y adaptó un relato antiguo que decía que las últimas palabras de César fueron «Caesu tecnon», o tú también, hijo mío. Algunos han interpretado esto como una indicación de que Bruto era el hijo biológico de César. Esto tendría sentido, ya que la madre de Bruto, Servilia, era de hecho la amante de César. Los historiadores dicen que tecnon era solo un término cariñoso, no literal. Bruto en realidad era uno de los protegidos de César, proveniente de una familia que era fuertemente antitirano. Esto por sí solo podría explicar su participación en la conspiración, pero también es posible que le guardara rencor a César por hacer de su sobrino nieto, Octaviano, su hijo adoptivo y heredero. Tras la muerte de César, Bruto y Casio se enfrentaron a Octaviano y Marco Antonio. Bruto finalmente terminó huyendo a Grecia, donde pasó algún tiempo escuchando conferencias filosóficas, formando un ejército y acuñando sus propias monedas. El conflicto final con Octaviano y Antonio ocurrió en el año 42 a.C. en Filipos. Bruto y Casio perdieron. Tras la derrota, Bruto se quitó la vida clavándose una espada. Al principio, Casio apoyó a Pompeyo, pero luego favoreció a César. Sin embargo, después le preocupó el poder y comportamiento dictatorial de César. Ese no era su único problema con César. Casio también aspiraba al cargo más alto de Roma. Perdón, César, tan bajo como a tus pies. Y se sintió menospreciado porque César no le dio un mando militar. En la guerra con los partos, César también se apoderó de unos leones valiosos que Casio planeaba llevar a Roma para los juegos que él patrocinaba. Como si todo eso no fuera suficiente, también hay sugerencias de que César pudo haber tenido un romance con la esposa de Casio, Tertia. Por eso Casio apuñaló a César en la cabeza durante el ataque. Casio fue derrotado en Filipos. Junto con Bruto, la historia registra que cuando vio que las fuerzas de Bruto eran superadas, hizo que un liberto cercano lo decapitara. Bruto lo tomó muy mal y llamó a Casio el último romano y lo enterró en Tasos antes de volver a la batalla y enfrentar su destino. En Shakespeare, cuando César dice «tú también, Bruto», es claro a quién habla, pero en la vida real quizá no fue igual. En realidad hubo dos Brutos. Décimo Junio Bruto. Albino es el menos famoso. Fue la mano derecha de César en la conquista de la Galia y casi un hermano menor para él. Aún así, él fue uno de los cerebros de la conspiración. ¿Por qué Décimo traicionó a su amigo? Décimo consideró que no fue recompensado por su lealtad. La gota que derramó el vaso pudo haber sido cuando César indicó que iba a nombrar a Octavio y no a Décimo como su heredero. Décimo, amigo de confianza de César, siempre estaba con él y así pudo dar a los conspiradores información sobre su estado mental. También le permitió manipular a César según la voluntad de los conspiradores. De hecho, fue Décimo quien convenció a César de ignorar la advertencia que había recibido e ir a la casa del Senado, el día del asesinato. Tras el ataque, Décimo huyó de Roma disfrazado de Galo. ¡Qué descaro de ese tipo! Pero su programa de protección de testigos solo duró poco. Marco Antonio hizo que un jefe galo decapitara a Décimo y enviara su cabeza,
que luego enterró en Roma. Servilio Casca fue el primer hombre en apuñalar a Julio César. Según el historiador Apiano, Servilio atacó la garganta del dictador, falló y lo apuñaló en el pecho. César logró apartarlo y, según Plutarco, aquí es donde César pronunció sus verdaderas últimas palabras. «Maldito Casca, ¿qué haces?», o de manera más informal, «Casca, desgraciado, ¿qué estás haciendo?». Es en este momento cuando Servilio Casca pidió ayuda a su hermano, y los otros atacantes se abalanzaron sobre César. Servilio fue tribuno del pueblo por poco tiempo y su éxito fue breve. Finalmente se suicidó tras la derrota en Filipos. Servilio apuñaló primero a César y su hermano Gayo Casca fue el segundo. Nicolás de Damasco relata que Servilio llamó emocionado a su hermano en griego para unirse a la diversión. Gayo obedeció y clavó su espada en el costado de César, herida que probablemente lo mató. Gayo también se suicidó junto a su hermano tras Filipos. Tribonio era ambicioso y, aunque César lo recompensaba, fue de los primeros en unirse a los conspiradores. Según Apiano, el día del asesinato, el trabajo de Tribonio era distraer a Marco Antonio conversando con él fuera del pórtico del teatro de Pompeyo, aunque vale la pena señalar que Plutarco afirma que Décimo Bruto fue quien realizó esta tarea. Tras la muerte de César, Tribonio fue nombrado procónsul en Asia, pero como los demás, no pudo disfrutar su victoria por mucho tiempo. Tribonio eventualmente ofendió a un poderoso expartidario de César llamado Dolabela al no permitirle entrar a la ciudad de Esmirna. Como no aceptaba negativas, Dolabela arrestó, juzgó por traición y asesinó a Tribonio en su cama. Luego Dolabela permitió que sus soldados usaran la cabeza de Tribonio como una pelota, rodándola por las calles hasta que quedó completamente aplastada. Bueno, ¿no es eso agradable? Sina, cuya hermana fue esposa de César, no participó en el ataque, pero se dedicó a fomentar el descontento contra su excuñado. Antes eran muy cercanos. Un día antes del asesinato, Sina dio un discurso venenoso contra César. Tras el acto, el público lo asoció con el ataque. Una turba lo buscó por la ciudad y al hallarlo lo sacaron, pero se equivocaron de persona. Sina, el hombre al que la turba mató, era un poeta llamado Elvio Sina, mientras que Lucio Cornelio Sina escapó y logró vivir otros 40 años. En 44 a.C., César designó a Atilio Cimbur gobernador de Ponto y Bitinia. Eso te dice mucho sobre el respeto que César sentía por Cimbur. César se negó rotundamente a perdonar al hermano exiliado de Cimbur, partidario de Pompeyo. Esta negativa probablemente convenció a Cimbur de unirse a la conspiración. Según Suetonio, Cimbur fue el primero en sujetar a César. Agarró su toga y colocó al dictador en posición para apuñalarlo. César respondió gritando: «¿Por qué? Esto es violencia». Tras consumarse el acto, Cimber huyó a Bitinia, desde donde al parecer ayudó a Bruto y Casio antes de su derrota. No se sabe cómo ni cuándo murió Cimber, pero muchos historiadores creen que probablemente murió en Filipos junto con los demás. Había dos Brutos, entonces ¿por qué no imitar a Casio? Parmenino una vez se burló de Octaviano por ser nieto de panadero y cambista. En una carta dijo: «La comida de tu madre era de una panadería vulgar de Oricia». Este cambista de Nerulum, hecho por manos manchadas de lucro, es quizá el insulto a la mamá más antiguo registrado. Tras sobrevivir 13 años tras la muerte de César, Parmenino logró hacerse un nombre como escritor. Escribió numerosas obras de teatro y aunque ninguna ha sobrevivido, los títulos de Dos, Tayestes y Brutus todavía se conocen hoy en día. Eventualmente Parmenino se alió con Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo el Grande, un error que resultaría ser su perdición. En 31 a.C., Sexto perdió en Accio ante Octaviano. Parmenino fue ejecutado, siendo el último asesino de César eliminado. Galba sirvió bajo César en la Galia Oriental y César lo culpó por casi perder una legión en el 57 a.C. Esto fue solo el primero de varios conflictos que tuvieron.
como la pérdida de un consulado y una disputa de deuda. La enemistad hizo que Galba se uniera a la conspiración. Tras el final, fue capturado y sentenciado al más allá. Su familia continuó, y el emperador Galba, que gobernó 7 meses del 68 al 69 después de Cristo, fue su descendiente. Se sabe poco de Elavio, pero Plutarco dice que ayudó a Bruto a elegir a los conspiradores. Tras la muerte de César, Elavio fue legado de Bruto. Es más conocido por cómo murió. Según Apiano, Elavio cavó su propia tumba. Según la costumbre romana, tomó a su esclavo más fiel de la mano derecha, lo hizo girar y le dio la libertad. Finalmente le dio una espada al hombre liberado y le pidió que le cortara la garganta. Como dijo Apiano, su tienda fue su tumba. Otro décimo, fue una vez aliado de Antonio y luchó a su lado en Actium, donde fueron derrotados por Octaviano. Al construir la flota de Antonio, Turilio taló partes de un bosque sagrado para Esculapio. Según Valerio Máximo, tras la derrota de Antonio, Octaviano ordenó ejecutar a Turilio en el bosque que profanó. Tras luchar contra César por Pompeyo, Ligario fue desterrado de Italia. Cicerón finalmente pudo convencer a César de permitir que Ligario regresara, pero Ligario nunca lo superó. Plutarco informa que, en lugar de estar agradecido por su perdón, Ligario se sintió ofendido por el poder que había puesto su vida en peligro. Era un gran amigo de Bruto y se consideraba enemigo de César. Lamentablemente la historia no registra qué fue de Quinto Ligario. Pinojosa sirvió bajo César en la Galia y fue encargado de derrotar a Ambiorix. En resumen, Ambiorix huyó y Pinojosa fue atacado. César vio la pérdida como una vergüenza. Pinojosa asistió a la fiesta de César y es recordado por fallar al atacar a César y herir por error a Rubio, otro conspirador. Según Apiano, Pinojosa fue eliminado por sus esclavos, algunos de los cuales él estaba mutilando como castigo. Todos los conspiradores odiaban a César, pero Áquila lo odiaba aún más. Cuando César recibía un honor público, Áquila se negó a levantarse por él. César, en uno de sus primeros actos de provocación, pasó días negándose a hacer promesas a nadie. Sin agregar, es decir, si Poncio Áquila me lo permite, eso enfureció a Áquila. Admite que es gracioso, de una forma muy romana antigua. Tras la eliminación de César, Áquila pasó a ser lugarteniente de Antonio y murió en combate contra las fuerzas de Aulo Hertio en el sitio de Módena. Otro final poco afortunado para un conspirador que contribuyó a eliminar a Julio César. El 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth mató al presidente Abraham Lincoln mientras veía la popular obra Nuestro Primo Americano. Las consecuencias del asesinato de Lincoln resonaron en todo el país, generando un efecto dominó que tendría vastas ramificaciones para el futuro de los Estados Unidos. Hoy estamos hablando de las consecuencias directas del asesinato de Abraham Lincoln. Bien, viajemos de nuevo a uno de los días más oscuros de Estados Unidos. La noche del 14 de abril debió ser como cualquier otra. En el Teatro Ford, la popular obra Nuestro Primo Americano ofreció lo que consideraban sería una función muy exitosa. Esa noche, como Lincoln asistiría, los actores cambiaron una línea de la obra en saludo al presidente. La frase, bueno, no eres el único que quiere escapar. El reclutamiento ya fue detenido por orden del presidente. Esto supuestamente fue muy gracioso y mientras el público estallaba en carcajadas, John Wilkes Booth aprovechó su oportunidad. Booth era actor y conocía la obra. Él esperaba el chiste, listo para que la risa cubriera el disparo de su Derringer. Cuando llegó el momento, se coló en el palco de Lincoln y disparó. Peleó a cuchilladas con Enrique Rathbone, oficial del ejército que compartía el palco presidencial. Saltó o lo arrojaron al escenario de abajo y se destrozó la pierna. Mientras Booth caía en su debut en el escenario del Teatro Ford, Booth gritó el lema del estado de Virginia, Sic semper tyrannis, que en latín significa así siempre a los tiranos,
para aquellos que no hablan latín. Luego emprendió una rápida retirada, bueno, tan rápida como puede ser la de un hombre con una sola pierna. Booth escapó y estuvo prófugo 12 días pese a su pierna rota. La 16 Caballería de Nueva York persiguió y capturó a Booth el 26 de abril. Sería una de las mayores cacerías humanas en la historia de Estados Unidos. Booth se reunió con su cómplice David Harrell y cruzó el Potomac a un territorio más amigable. Las autoridades los hallaron ocultos en un granero de Richard Garrett en Bowling Green, Virginia. Para hacerlo salir, los soldados incendiaron el granero, lo cual es una manera infalible de hacer que alguien salga. Sí, el juego de palabras fue intencional. Booth fue obligado a salir y la caballería lo abatió de inmediato. Incluso apuñalaron el cuerpo de Booth con un cuchillo para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Los restos de Booth fueron llevados a Washington, D.C. y puestos bajo estricta vigilancia en el comedor de estado de la Casa Blanca. Aparentemente estaban preocupados de que alguien pudiera robarlo o que se fuera a convertir en un zombie. Tras su muerte, un tren fúnebre llevó el cuerpo de Abraham Lincoln hasta su tumba en Springfield, Illinois. El tren se detuvo en 180 ciudades como si fuera una gira de Van Halen. El ataúd de Lincoln estuvo en el ayuntamiento, donde multitudes hicieron fila por horas para rendirle homenaje. Lincoln fue sepultado en Pascua, declarada Día Nacional de Luto en su honor. A pesar de su relación con el asesinato de Lincoln, nuestro primo americano siguió siendo una obra de teatro popular. Tan popular fue que, un año después de la tragedia en el Teatro Ford, John Sleeper Clark, cuñado de John Wilkes Booth, presentó ilegalmente una versión en el Teatro Winter Garden de Nueva York. Esa sí es una jugada tipo Cato Calín. Aunque anunció el espectáculo en el periódico, en realidad no había pagado por los derechos para montar la obra. Clark robó la obra a Laura King, actriz exitosa que presentó nuestro primo americano 150 noches en su teatro. A diferencia de Clark, ella tenía los derechos y lo demandó. Esto no detuvo a Clark de presentar su versión, aunque el caso seguía en los tribunales. El tipo quería ganar dinero por su famoso cuñado. Tras el asesinato de Lincoln, su vicepresidente Andrew Johnson tuvo que ocupar el vacío que dejó, y era un reto considerable. Johnson tampoco compartía la visión de Lincoln para el futuro de Estados Unidos. En consecuencia, hizo todo lo posible por vetar algunas de las enmiendas de reconstrucción. Las enmiendas 13, 14 y 15, llamadas enmiendas de reconstrucción, surgieron tras la Guerra Civil. Con la intención de ayudar al país en su largo camino hacia la recuperación, estas enmiendas se convertirían en algunas de las más importantes en la historia del documento. La enmienda 13 abolió la esclavitud y estableció el fin de esa práctica en los Estados Unidos. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en Estados Unidos ni en su jurisdicción, salvo como castigo por un delito debidamente condenado. ¿Qué fue eso? Esa parte de excepto no parece pertenecer a una ley que prohíbe la esclavitud. La enmienda 14 dio ciudadanía a exesclavos. Incluía dos disposiciones clave: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y la cláusula, ni tampoco ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. La 15ª enmienda dio a los estadounidenses negros el derecho al voto y prohibió que los estados se los quitaran. El presidente Johnson pronto objetó la enmienda 14. Sus objeciones eran que cada estado debía decidir quién votaba y no querían aprobar una enmienda. Hasta que los estados confederados volvieran a ser parte de la Unión, Johnson finalmente vetó la enmienda 14, pero el Congreso anuló su veto y la enmienda se convirtió en ley. Johnson tuvo constantes choques con el Congreso hasta que lo sometieron a juicio político. Estuvo a un voto de ser destituido. No es la mejor evaluación. Las leyes de reconstrucción de 1867 permitieron que los estados del sur se reintegraran a Estados Unidos, siendo clave en la historia nacional. Aunque las leyes permitieron casarse y poseer propiedades, los afroamericanos siguieron oprimidos en los años siguientes. Las leyes Jim Crow, aprobadas en algunos estados y gobiernos locales, persistieron hasta la década de 1960,
El presidente Andrés Johnson solo tuvo un mandato y fue recordado por su ineptitud política. Aunque la mayoría de nosotros solo conocemos el centavo, como esos pequeños retratos de Lincoln que se acumulan en el cajón de los calcetines, no adoptaron su forma actual sino hasta después de la muerte de Lincoln. Los primeros centavos mostraban a la Dama Libertad, una mujer de cabello suelto. Eran de cobre puro, no de la aleación de cobre y zinc que se usa hoy. En 1857, la Casa de Moneda de Estados Unidos empezó a hacer centavos más pequeños de cobre y níquel. Estos centavos mostraban un águila volando en vez de la mujer que estuvo casi un siglo, porque a Estados Unidos le gustaban las águilas. En 1909, Victor David Brenner fue diseñador de la Casa de Moneda de Estados Unidos. Brenner fue un pionero en lo que respecta a las monedas. Él diseñó la primera moneda que tenía a una persona real en ella. Brenner representó al presidente Lincoln inspirado por una charla sobre una placa de Lincoln con el presidente Theodore Roosevelt. Este centavo lo cambió todo. A Roosevelt le gustaba la idea de poner rostros en monedas, quizá porque pensaba que el suyo estaría ahí algún día. El centavo cambió varias veces. Primero tenía espigas de trigo tras el perfil de Lincoln, luego el monumento a Lincoln hasta 2008 y después presentó 4 diseños distintos. Para muchos, el Día de los Presidentes es solo otro lunes, sin correo ni bancos abiertos. Nadie se junta a cantar villancicos presidenciales ni a dar regalos bajo el cerezo. Pero este día festivo comenzó como una celebración del cumpleaños de George Washington. No se modificó oficialmente para incluir el Gran Día de Lincoln hasta finales de la década de 1960. Antes de ese año, el día festivo se celebraba el 22 de febrero. Se movió al tercer lunes de febrero según la Ley de Días Festivos Uniformes de 1968, ampliándose para honrar a Lincoln, 12 de febrero, y Washington, 22 de febrero. La tradición continúa hoy en día, aunque 3 estados no observan este día festivo, incluyendo Florida, Georgia, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Delaware, Wisconsin, Luisiana, Rhode Island, Carolina del Norte, Nuevo México y Ohio. El lapso entre el asesinato de Lincoln y la invención de la televisión es más corto de lo que crees. Por ejemplo, ya existían los faxes. La Confederación pudo haber enviado su rendición por fax a Appomattox durante la Guerra Civil, excepto que todavía no había un Kinkosaí. Los televisores surgieron en los años 20, unos 50 años tras el asesinato de Lincoln. Es casi el mismo tiempo entre el asesinato de John F. Kennedy y la tercera película de ¿Qué pasó ayer? Los primeros géneros populares en TV fueron concursos y programas de entrevistas. Un hombre que presenció el destino de Lincoln en el Teatro Ford apareció en un programa de concursos en los años 50. Un episodio de 1956 de Tengo un secreto, un concurso donde los panelistas debían adivinar el secreto de un concursante. Presentó a Samuel Gonta Seymour, de 95 años. El secreto de Seymour era que a los 5 años presenció el asesinato de Lincoln en el Teatro Ford. Como les contó a los panelistas y a la audiencia ese día, vio a Booth saltar del escenario y romperse la pierna. Era tan pequeño que no entendió lo que vio. Solo recordaba preocuparse por quien cayó del balcón. Abraham Lincoln fue quizá el mejor presidente de Estados Unidos. Tras ser asesinado en el Teatro Ford el 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue una de las primeras celebridades estadounidenses embalsamadas. Pensarías que el cuerpo de Lincoln sería respetado tras ese día fatídico. En parte fue así, pero el tratamiento del cuerpo de Lincoln transformó para siempre los funerales en Estados Unidos. Hoy vamos a ver cómo el asesinato de Abraham Lincoln creó la industria de la muerte estadounidense, que ahora vale miles de millones de dólares. Bien, ahora gracias por venir. Si desean presentar sus respetos, por favor vean este video explicativo. Antes de la Guerra Civil, los estadounidenses manejaban la muerte de forma simple. Los lavaban, los vestían con algo bonito y encendían algunas velas alrededor del cuerpo con la esperanza de ocultar el mal olor. Luego, amigos, familia y examantes desilusionados podían despedirse por última vez.
En el cementerio, el ataúd, usualmente una caja de madera, se bajaba a la tierra. La gente decía algunas palabras bonitas y, en su mayoría, eso era todo. El viaje de alguien aquí terminó, sin complicaciones ni líos. Comamos ensalada de papa en el velorio. La guerra civil fue la confrontación más sangrienta en la historia del país, ya que había estadounidenses en ambos bandos. Eso significaba que de repente había una enorme cantidad de no vivos por todas partes. Los sin vida se descomponían rápido, por lo que la mayoría de los soldados eran abandonados en el campo de batalla. Muchos lo aceptaban, pero no todos querían volver a la tierra en cualquier lugar. La embalsamación se inventó en Europa en 1830 y para la guerra civil ya estaba en América. Algunos de estos embalsamadores recién formados se acercaban a los soldados que estaban a punto de entrar en batalla y les ofrecían sus servicios por si llegaban a necesitarlo. Aunque se debe respetar el esfuerzo, el ejército pensó que esto era malo para la moral y lo terminó. No solo los soldados podían elegir ser embalsamados. Familias, sobre todo las ricas del norte, pagaban para traer de vuelta a sus seres queridos y que pudieran viajar sin descomponerse. Los soldados caídos eran embalsamados. Se calcula que 40.000 de los 600.000 soldados fallecidos fueron embalsamados. Con el aumento de la demanda de embalsamamiento, más hombres, ya que en esa época solo ellos participaban, se involucraron. Como en muchas profesiones, no todos los embalsamadores eran honestos. Las familias estaban tan desesperadas por llevar a sus seres queridos de regreso a casa para ser enterrados que algunos embalsamadores empezaron a subir los precios de manera abusiva. El ejército pagaba recompensas por cuerpos embalsamados, $, por soldados y 80 por oficiales, equivalentes a 900 a $2.500 actuales. Siendo así, no era raro ver a los embalsamadores literalmente peleándose por los soldados caídos después de que terminaban las batallas. Pensé que las ofertas del Viernes Negro eran malas. El Departamento de Guerra emitió la Orden General número 39, exigiendo licencia especial para interactuar con esos soldados por la gravedad de la situación. Fijó el precio de los servicios de embalsamamiento. Esto no se decretó hasta marzo de 1865, cuando la guerra casi terminaba. Los embalsamadores sin escrúpulos prosperaron durante casi todo el conflicto, pero más vale tarde que nunca. Lincoln ya conocía el embalsamamiento cuando le tocó pasar por el proceso. La primera víctima de la guerra civil fue embalsamada. Su nombre era el coronel Elmer Ephraim Ellsworth y era amigo de Lincoln. El 24 de mayo de 1861, le dispararon al bajar una bandera confederada de un hotel en Alexandria, Virginia. El Dr. Holmes ofreció embalsamar gratis a Lincoln, probablemente solo para presumir su nueva técnica. El ataúd tenía una ventana para ver el rostro y pecho de Ellsworth. Miles asistieron a ver al coronel en Washington y Nueva York, y no fue enterrado por 10 días. El embalsamamiento sirvió, pero no era infalible. Hasta el New York Times reportó que Ellsworth tenía el rostro lívido. Para ser justos, así es como el New York Times describe cada presentación de la banda Coldplay. Aunque no era perfecto, a Lincoln debió gustarle la idea de la embalsamación, ya que cuando su hijo Willie, de 11 años, falleció menos de un año después, los Lincoln pidieron que Willie pasara por el mismo proceso. Así pudieron mantener a su hijo en la Casa Blanca más tiempo y llorar su pérdida. La embalsamación, al ser una ciencia nueva, era rudimentaria y muy diferente a los complejos procedimientos actuales. Cuando Lincoln fue sometido al proceso, no le hicieron mucho. Los doctores Charles Brown y Harry Cattle lo prepararon. No olviden que acababa de recibir un disparo en la nuca. Debía lucir bien. Le drenaron la sangre y le inyectaron un fluido de embalsamamiento creado por Brown. Curiosamente, el formaldehído aún no se usaba para embalsamar. Lincoln fue vestido con traje y lo arreglaron para verse presentable. Cattell incluso viajó con la procesión fúnebre del presidente por si necesitaba hacerle algún retoque durante el largo camino hacia su entierro. Asegurarse de que Lincoln se mantuviera digno era una prioridad principal. Lincoln fue tan querido que Edwin Stanton, secretario de guerra, pensó que la gente querría verlo una última vez y rendirle homenaje. Sin ser embalsamado, Lincoln habría sucumbido en días. Gracias al proceso, pudo viajar por gran parte del país. Lincoln abordó un tren para comenzar su gira de despedida, que duró semanas.
Viajó más de 1.600 millas, se detuvo en 7 estados y tuvo apariciones en 180 ciudades y pueblos. La idea era recrear en reversa el viaje que Lincoln hizo de Illinois a Washington, D.C. Al ser elegido presidente, en cada ciudad importante lo bajaban del tren y lo colocaban en capilla ardiente en algún edificio disponible. El ambicioso plan puso una enorme presión sobre el nuevo embalsamamiento. La presión se volvió insostenible. Incluso con las técnicas actuales, cualquiera tendría dificultades para soportar lo que vivió Lincoln. Viajar miles de kilómetros es agotador para los vivos, pero Lincoln también soportó largos y accidentados trayectos en carruaje y estuvo horas expuesto a la intemperie. Ten en cuenta que tampoco había refrigeración en ningún lugar. Lincoln comenzó a descomponerse aún con el embalsamador presente. Cuando llegó a Manhattan, la gente notó que el rostro del presidente ya no era el digno Lincoln, sino una sombra espantosa. La decoloración se hizo visible y, según informes, lucía pálido y encogido. Sin el embalsamamiento habría sido mucho peor. El New York Times dijo que mientras no hubieras conocido a Lincoln en vida, habrías estado satisfecho con su apariencia. A pesar del deterioro, Lincoln seguía siendo la persona mejor conservada que muchos habían visto. Fue sorprendente saber que él llevaba días muerto, pero aún así estaba bien conservado. La gente se esforzaba mucho por echar un vistazo al presidente. Esperaron horas en fila bajo cualquier clima solo para ver a Lincoln y despedirse de él. Algunos dieron la vuelta varias veces y muchos exesclavos vinieron a ver al hombre. Algunos fueron por curiosidad morbosa, pero todos se llevaron algo. Para el más allá, la embalsamación era el futuro. La primera dama ya había sufrido mucho, pues perdió a 2 hijos de niños tras el asesinato de su esposo. El dolor la dejó en cama sin poder sentarse durante 5 días. Solo logró pedir que embalsamaran a su esposo. Edwin Stanton, secretario de guerra, organizó el funeral. Incluso pasó por encima de Mary Todd Lincoln cuando ella pidió que llevaran a su esposo de regreso a Illinois por la ruta más directa posible. El luto por la muerte de Lincoln se hizo público en vez de personal. Mary creía que a su esposo le parecería inapropiado, pero los historiadores aún discuten qué pensaba Lincoln. Durante su vida, Lincoln creía que la gente debía tener acceso a sus políticos, así que para muchos tiene sentido pensar que habría sentido lo mismo en la muerte. Aunque la guerra civil pudo haber comenzado, la idea es que una vez que ese conflicto terminó y el embalsamamiento ya no era tan necesario, bien pudo haber desaparecido. Pero Lincoln cambió todo. Con millones de personas de repente conscientes del embalsamamiento, la industria funeraria experimentó una revolución y el embalsamamiento solo siguió creciendo en popularidad. Al principio, casi se volvió una tendencia. Si el embalsamamiento era bueno para el presidente, también lo era para tu familia. Ya no hacía falta velar el cuerpo con velas para ocultar el olor. Ahora tus seres queridos podían durar más y hacer eventos más grandes para conmemorarlos. Los funerales se hicieron más ornamentados y los velorios más populares. Ver a tu ser querido se volvió algo normal y casi agradable, en lugar de ser algo mórbidamente desagradable. La embalsamación cambió por completo la forma en que la gente veía la muerte en los tiempos modernos. Sin embargo, la embalsamación podría estar quedando en desuso. Los químicos que se usan son dañinos para el medio ambiente, y la gente está empezando a buscar formas más ecológicas de lidiar con la pérdida de un ser querido. Pero sigue presente y la tendencia iniciada por Lincoln continúa vigente tras más de siglo y medio. Eso sí es ser influencer. John F. Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Estados Unidos y el mundo se sorprendieron. Las consecuencias de estos eventos siguen teniendo impacto político, histórico y social actualmente. Sin embargo, esos disparos fatales fueron realmente solo el comienzo de la historia. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que sucedió inmediatamente después de que JFK fuera asesinado. A las 12:30 p.m. se dispararon 3 tiros contra el Lincoln Continental descapotable del presidente. Al oír el primer disparo, el agente del servicio secreto Clint Hill dejó el parachoques del auto de seguimiento y corrió a la limusina presidencial. Quiso proteger al presidente con su cuerpo, pero antes sonaron 2 disparos más. Se piensa que el tercer y último disparo destrozó el cráneo del presidente. Tras el impacto, Jackie, esposa del presidente, entró en pánico e intentó salir del asiento y subir al maletero.
En ese momento, el agente Hill logró sujetarse a la parte trasera del auto. Subió al auto y forzó a Jackie Kennedy al asiento trasero. Cuando el coche aceleró al Hospital Parkland, Jackie habló con su esposo en una entrevista. Ella recordaría haber dicho cosas como: «Jack, ¿puedes oírme? Y te amo, Jack». El agente Hill dijo que, de haber estado en el parachoques del auto presidencial y no detrás, habría salvado a JFK. Tras disparar 3 veces a la caravana desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, Lee Harvey Oswald ocultó su rifle entre libros. Bajó por una escalera y 90 segundos después vio a su supervisor y a un policía de Dallas en el comedor del 2º piso. Como no había motivo para sospechar, Oswald pudo irse. 3 minutos después del tiroteo, justo cuando las autoridades comenzaban a acordonar el área, Oswald salió del edificio. Subió a un autobús de la ciudad, pero el caos tras el asesinato había provocado tráfico, así que rápidamente se bajó y tomó un taxi. Viajó a su casa de huéspedes cerca de Oak Cliff. La encargada lo vio entrar a su cuarto y salir poco después con una chaqueta. 15 minutos después, Roberto Kennedy, hermano del presidente, almorzaba a miles de kilómetros en Virginia. Al sonar el teléfono, era J. Edgar Hoover, director del FBI. «Tengo noticias», dijo sin emoción. «Dispararon al presidente». Bobby preguntó por la gravedad de la herida, pero Hoover solo dijo que era seria y que avisaría cuando supiera más. Luego colgó. A las 12:38 p.m., la limusina llegó al Hospital Parkland y llevaron al presidente Kennedy directo a emergencias UNOMS. El jefe de residentes Ronald James y su equipo realizaron una traqueotomía, le dieron un masaje cardíaco al presidente y le colocaron una vía intravenosa en el brazo, pero ya era demasiado tarde. 12 minutos tras entrar a emergencias, Hiron JFK fue declarado muerto. El cuerpo del presidente fue puesto en un ataúd comprado deprisa y llevado en una camilla. Cuando Jackie y el séquito presidencial intentaron llevarse el cuerpo, se enfrentaron al forense de Dallas, Earl Rose. Rose insistió en que la ley estatal de Texas requería que se realizara una autopsia en el condado donde ocurrió el tiroteo, lo cual era técnicamente correcto. Jackie Kennedy quería irse, pero no sin el cuerpo de su esposo. Rose se negó a ceder y la situación se volvió tensa. Algunos relatos dicen que el servicio secreto apuntó armas para que Rose se apartara. Independientemente de la verdad, el ataúd fue llevado rápidamente a Love Field, subido al Air Force One y retirado de la jurisdicción. Después de la 1 p.m., Oswald salió de su casa de huéspedes y deambuló por el vecindario. A la 1:15 llegó a la esquina de Patton y 10 y se topó con el oficial de Dallas, Judd D. Tippett. Testigos informaron que Oswald habló con Tippett a través de la ventana de su auto. El oficial salió de su auto y se acercó a Oswald, quien le disparó 4 veces, una en la cabeza, a Tippett. Lo que hablaron sigue siendo desconocido. Tippett recibió una descripción del sospechoso del asesinato de Kennedy, pero no se sabe si la asoció con Oswald. Sin importar la causa, el incidente atrajo rápidamente mucha policía al área. Oswald actuó sospechosamente y llamó la atención de Johnny Brewer, empleado de una zapatería. Al escuchar las sirenas en el vecindario, Brewer decidió seguir a Oswald, quien rápidamente se metió en un cine cercano sin pagar boleto. Brewer habló con un empleado quien llamó a la policía. La policía de Dallas llegó al cine, se detuvo la película y se encendieron las luces del lugar. El patrullero Nick McDonald revisó a varios espectadores hasta llegar a Oswald. McDonald le pidió levantarse y Oswald gritó: «Ya se acabó todo». Luego saltó sobre el oficial, golpeándolo con una mano mientras intentaba sacar su pistola con la otra. Otros oficiales se acercaron a Oswald y McDonald logró quitarle el arma. Lee Harvey Oswald fue esposado y sacado del teatro ante una multitud que ya lo vinculaba con el asesinato del presidente. A las 2:38 p.m. hora central, la jueza federal Sarah T. Hughes tomó juramento a Lyndon B. Johnson como el 36º presidente de Estados Unidos. Esta fue la única vez que una mujer administró el juramento. Johnson, queriendo mostrar el apoyo de los Kennedy, insistió en que Jackie estuviera con él al tomar el juramento.
El Air Force One arribó a la base Andrews cerca de las 6 p.m. hora del este. Todo el país vio en vivo cómo el ataúd del presidente era sacado del avión y cargado en una ambulancia. Roberto Kennedy abordó el avión y salió luego con Jackie. Al final, el presidente Johnson bajó y habló brevemente con los reporteros. Hemos sufrido una pérdida que no se puede medir. Jackie Kennedy aún vestía el famoso conjunto rosa cuando asesinaron a su esposo, con la sangre seca de Guetta FK visible en su falda. Esto no fue un descuido. Ese día, asistentes preguntaron a Jackie si quería cambiarse, pero ella se negó. Quiero que vean lo que le han hecho a Jack. El viernes por la noche, Oswald fue acusado formalmente de dispararle al oficial Tippit. Unas horas después, el sábado por la mañana, fue procesado por el asesinato de John F. Kennedy. En una conferencia improvisada, Lee Harvey Oswald dijo a los reporteros: «Solo llevé una pistola en una película. No maté a nadie, no le disparé a nadie, solo soy un chivo expiatorio». Aunque el pasado de Oswald como francotirador de la Marina, exresidente soviético y agitador marxista generó sospechas sobre él, siempre afirmó su inocencia en la cárcel del condado de Dallas. El domingo 24, el ataúd de Kennedy fue llevado a la rotonda del Capitolio estadounidense, en el mismo carro fúnebre tirado por caballos que llevó el ataúd de Franklin Delano Roosevelt en 1945. Lo acompañaba una procesión fúnebre con la familia Kennedy, Fuerzas Armadas y cientos de dignatarios y líderes mundiales. Aproximadamente 1 millón de personas se presentaron para observar y, durante las siguientes 24 horas, alrededor de 250,000 miembros del público en general pudieron rendir sus respetos. Aunque hacía mucho frío, la fila para entrar superaba los 3 kilómetros. Al terminar la visita, miles seguían esperando y no pudieron entrar. El domingo 24, la policía de Dallas trasladó a Oswald de su cuartel general a una cárcel del condado. Aunque se hizo por la seguridad de Oswald, irónicamente lo llevó a la muerte. Oswald fue baleado en el sótano de la cárcel por Jack Ruby, dueño de un club nocturno de Dallas. El tiroteo fue transmitido en vivo por televisión, lo que provocó otra ola de conmoción en una nación que ya estaba tambaleándose. Oswald se aferró a la vida por un breve momento, pero luego murió en la mesa de operaciones en el Hospital Parkland, el mismo hospital donde el presidente Kennedy había fallecido solo unos días antes. Las acusaciones de vínculos criminales hacen sospechoso el comportamiento de Jack Ruby, pero hay explicaciones menos conspirativas para sus actos. Muchos piensan que Ruby mató a Oswald impulsivamente para volverse un héroe. Quienes apoyan esta teoría destacan que Ruby estaba en el vecindario para enviar dinero a una bailarina que trabajaba para él. Según la hora en que envió el dinero, habría necesitado una coordinación de fracciones de segundo para llegar hasta Oswald a tiempo y dispararle. Además, Ruby había dejado a su querido perro Salchicha encerrado en su auto cuando envió el dinero. Es difícil explicar por qué Ruby habría llevado a su perro con él y luego habría arriesgado perder la oportunidad de atrapar a Oswald al enviar el dinero, si todo el tiempo estaba planeando el tiroteo. Nadie lo sabe con certeza. El 25 de noviembre, la misa fúnebre de JFK fue en la Catedral de San Mateo con más de 1,200 asistentes. Al final, el ataúd fue bajado por las escaleras de la catedral antes de que los Kennedy más jóvenes asistieran al entierro. Los niños vieron por última vez el ataúd de su padre. Jackie Kennedy le susurró algo a John. Inmediatamente, el niño se puso firme y saludó el ataúd de su padre. Este gesto marcó visualmente el siglo XX. Sin embargo, para el niño, en su tercer cumpleaños no debió ser fácil. Tras la misa, el ataúd fue llevado al Cementerio Nacional de Arlington en una procesión con líderes de 99 países. Muchos pensaban que Kennedy debía ser enterrado en Brookline, Massachusetts, pero una visita a Arlington hizo que Jackie cambiara de opinión. Ella pensaba que él era del pueblo y decidió enterrarlo en un sitio destacado frente a la mansión Costis Lee. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Durante el funeral se encendió una llama eterna como memorial al presidente caído. Al año del entierro, se calcula que la tumba recibió 3,000 visitantes por hora. 3 años después, más de 16 millones visitaron para rendir homenaje. El 23 de mayo de 1994, Jackie fue enterrada junto a su esposo.
Mientras el funeral de JFK acaparaba la atención nacional, el de Lee Harvey Oswald se organizaba rápidamente en Fort Worth, Texas. En una breve ceremonia a la que asistieron su esposa, sus 2 hijos pequeños, su madre y su hermano, el asesino presidencial fue sepultado en el cementerio Rose Hill. Al funeral asistieron tantos reporteros, policías y agentes federales que hubo pocos familiares. Incluso los reporteros tuvieron que ayudar a cargar el féretro. El descanso de Oswald no ha sido pacífico. En 1967 robaron su lápida y en 1981 exhumaron su cuerpo, a solicitud de su exesposa para confirmar que era él. Los teóricos de la conspiración decían que otra persona fue enterrada para encubrir el asesinato. Registros dentales y una cicatriz infantil identificaron el cuerpo como Lee Harvey Oswald. La Segunda Guerra Mundial produjo increíbles historias de espionaje, engaño, traición y dobles cruces. Estos espías lo han visto todo. Hoy revelaremos las historias de espionaje más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de conocer a estos infiltrados, su nombre real pudo ser Forrest Frederick Edward Geo Thomas, pero puedes decirle Conejo Blanco. FF Geo Thomas, conocido como Matrix E, solía fotografiar documentos ultra secretos en la embajada durante la madrugada. Tras 2 años en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, Geo Thomas quiso misiones más peligrosas y pidió ir a la Francia ocupada como enlace entre el gobierno francés en el exilio y la resistencia. Sus 2 primeras misiones fueron exitosas, pero en la tercera fue traicionado y capturado por la Gestapo. Nuestro héroe intentó varias fugas antes de ser enviado al campo de concentración de Buchenwald, donde sobrevivió 8 meses de abusos. Antes de escapar de un grupo de trabajo, Geo Thomas ayudó a muchos prisioneros de guerra a lograr la libertad en los últimos días de la guerra. Geo Thomas es recordado no solo como gran espía británico, sino porque Ian Fleming, creador de James Bond, se inspiró en él. En 1930, Krystyna Skarbek, de 22 años, fue finalista de Miss Polonia y estaba casada por segunda vez con Jerzy Gisicki, escritor y político. 9 años después, Alemania invadió Polonia y todo cambió. La pareja fue a Londres, donde Skarbek trabajó para la inteligencia británica. Después de establecer un sistema de mensajería de Polonia a Hungría, la hablante fluida de francés se fue a Francia en 1944 bajo el nombre asumido de Christine Granville. Con este nuevo nombre, Skarbek participó en varias operaciones de inteligencia. Su mayor hazaña fue en Dina, donde engañó a la Gestapo para liberar a 2 agentes capturados, mientras su cartel de búsqueda estaba en el cuartel general alemán. Incluso para los nazis eso es vergonzoso. Aunque recibió medallas de Francia y Reino Unido, Skarbek fue despedida por el gobierno británico. Después de la guerra, no se le permitió regresar a la Polonia comunista y su vida poco a poco se salió de control. En 1952 vivió en un hotel de crucero donde fue víctima de un crimen cometido por el pretendiente rechazado Denis Muldowney. En 1935, Wilhelm Canadas admiraba a Adolf Hitler y fue nombrado jefe de la inteligencia militar alemana, la Abwehr. Luego, Canaris tuvo un asiento en primera fila para presenciar las atrocidades de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y cambió de opinión muy rápido. Para corregir estos errores, Canaris reunió opositores afines en la Abwehr y el ejército. Participó en complots contra el Führer, pero se mantuvo lo bastante alejado para no verse implicado. En 1944 ocurrió otro intento fallido contra Hitler y el Führer disolvió la Abwehr. Esta vez la suerte de Canaris se acabó y fue delatado por otros que fueron torturados para obtener la información. Canaris fue encarcelado y solo aceptó su culpa en abril de 1945 tras hallarse sus diarios incriminatorios. Canaris y sus cómplices fueron ahorcados en Flossenbürg el 9 de abril de 1945. Nazis leyendo el diario privado de alguien. ¿Habrá algún límite al que no se rebajen? Odette Allos nació en Francia en 1912 y se mudó a Gran Bretaña después de casarse con un inglés en 1931. 11 años después, gracias a la calidad de algunas de sus fotografías de guerra, Odette fue reclutada por la organización de espionaje británica, la Special Operatives Executive. Allos fue arrestada por la Gestapo en 1943 y torturada en la prisión de Kren
cerca de París. En varios interrogatorios, Alos no reveló dónde estaban otros agentes en el campo. Tras meses de golpizas y aislamiento, la enviaron con todo pagado al campo de concentración de Ravensbrück. Alos inventó que tenía relación con Winston Churchill, diciendo a sus captores que el capitán Pedro Churchill era su sobrino y ella su esposa. Era la sobrina política del primer ministro inglés. El oficial de las SS Fritz Surin, el tipo que dirigía el campo, se creyó la historia por completo y decidió que esa era su salida del partido nazi. Llevó a Alos a las líneas americanas para dejarla y rendirse, esperando que su estatus lo salvara. Pero no fue así. Alos terminó testificando contra Surin y contra cualquiera que le hizo la vida imposible en Ravensbrück por sus acciones. Alos se convirtió en la primera mujer en recibir la Cruz de Jorge, por heroísmo o valentía sobresaliente en peligro extremo. El equipo de esposos Haro y Libertas Schulze-Boysen odiaban el Tercer Reich. Ambos eran de familias alemanas acomodadas. Haro, hijo de un oficial naval condecorado, y Libertas, de la nobleza alemana. Estas conexiones familiares permitieron a Haro conseguir un puesto en el Ministerio del Aire del Reich en 1934. Una vez integrados, formaron un grupo antinazi de ideas afines. Al acercarse los años 40, su oposición privada se volvió espionaje, compartiendo mucha información entre ellos, los soviéticos y el gobierno de Estados Unidos. Esto les dio el apodo de la Orquesta Roja por cómo cantaban para la Rusia soviética. Libertas usaba su posición en la industria cinematográfica alemana para documentar pruebas de crímenes de guerra alemanes y transmitirlas por radio. En 1942, un agente transmitió 2 veces desde el mismo lugar. La Gestapo localizó y arrestó al grupo tras descifrar mensajes e identificar a más involucrados. La Gestapo pasó el resto de ese verano persiguiendo a todos los miembros de la célula de resistencia que pudo, hasta que finalmente arrestaron a Haro en el Ministerio del Aire. El 31 de agosto de 1942, 3 días antes de Navidad, eliminaron a todos los miembros capturados del club de espionaje Schulze-Boysen. El proyecto Manhattan inspiró a la mejor película y preocupó a muchos en 1944. Esto inició la Operación Urraca, el intento del Reich de averiguar el progreso del proyecto. El plan era usar un submarino para dejar a los espías Eric Impel y William Colpatch cerca de Hancock, Maine. Simple, más bien muy extraño. La pareja de espías desembarcó en Maine y llegó a Nueva York en 2 días, lo cual es impresionante. Recibieron $10,000 para su misión, unos 650,000 billetes actuales, lo que les permitió rentar un departamento en Manhattan, probablemente un estudio sin espacio de almacenamiento. Como suele pasar con la humanidad, la avaricia arruinó el plan para ambos hombres. Colpa robó la mayor parte del dinero y se fue de juerga, lo que delató a ambos espías y provocó su arresto. El 30 de diciembre ambos fueron condenados a muerte, pero como Franklin D. Roosevelt no apoyaba la pena capital, las sentencias se conmutaron. Morris Moberg fue jugador y entrenador de béisbol de 1923 a 1939. Además, era muy inteligente y multilingüe. Acompañó a equipos y jugadores a Japón para una gira y partido de exhibición. En 1934, Berg filmó Tokio y su puerto desde una azotea. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, Berg ya tenía un título en Derecho y colaboraba en contrainteligencia, entregando grabaciones de Tokio al ejército estadounidense para el bombardeo Doolittle de 1942, pero no donde los animales hablan. Berg fue lanzado en paracaídas en Yugoslavia para intentar frenar el avance alemán en armas atómicas. Para lograr esto, Berg centró toda su atención en el físico alemán Werner Heisenberg, ya sabes, el que llama a la puerta. Berg estaba preparado para eliminar a Heisenberg durante su conferencia. Con una pistola oculta en el bolsillo y una pastilla de cianuro en su poder, Berg observó la conferencia y determinó que Heisenberg aún no había desarrollado ninguna arma, así que el asesinato se pospuso. Eso sí que es dejar las cosas para el último minuto. Después de que terminó la guerra, Berg fue galardonado y rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad, ya que no estaba precisamente en libertad de compartir el secreto de por qué la merecía después de que expiró su contrato de inteligencia. En los años 50, Berg pasó 20 años con amigos y familiares.
sin revelar si seguía en misiones ultrasecretas. Murió en 1972 a los 70 años y recibió la Medalla de Honor póstumamente, donada al Salón de la Fama del Béisbol. El albanés Eliesa Bosna fue contratado como valet por el embajador británico en Turquía. Su nuevo jefe, Sir Hugh Knatchbull Hugson, era famoso por llevarse documentos sensibles y clasificados a casa. Con su nuevo nombre en clave, Cícero, Bosna ganó algo de dinero extra fotografiando y vendiendo estos documentos ultrasecretos a Alemania durante todo 1944. Este trabajo extra le dio mucho dinero, ya que Bosna recibió la mayor suma pagada a un espía hasta entonces. Los detalles de las filtraciones señalaban claramente a la embajada en Ankara como fuente. Parecía que Bosna estaba atrapado, pero logró evitar ser descubierto en la guerra. Después, aprendió por las malas lo que implicaba vender secretos al Reich. Tras fracasar sus emprendimientos por pagos falsificados de los alemanes e intentar sin éxito demandar al gobierno, terminó como vigilante nocturno. El londinense Harold Coase tuvo una carrera realmente llena de altibajos, comenzando como villano antes de convertirse en héroe, solo para terminar su historia como villano nuevamente. Vaya como una cita de una película de Batman, Cole era un exconvicto que se alistó en el ejército británico después de su liberación. Una ironía. Para colmo, Cole fue capturado y volvió a ser prisionero en la invasión alemana a Francia en 1940. Escapó, se escondió en Marsella y ayudó a otros soldados creando rutas de escape con la resistencia francesa. Gracias a Cole, varias personas escaparon de la Francia ocupada buscando una vida mejor. Un punto para Cole. Cole fue capturado una vez más, pero esta vez la Gestapo logró convencerlo de convertirse en informante. Dejó de apoyar a la resistencia francesa y colaboró en su contra. Esto llevó a la ejecución de 50 combatientes por los alemanes. Supongo que debemos quitarle ese punto. Tras la guerra, británicos y franceses estaban molestos con Cole y decidieron cazar. Capturado y encarcelado en una prisión de la OTAN en París, escapó nuevamente en noviembre de 1945. La policía francesa lo halló el 8 de enero de 1946 y lo eliminó. Ahora yace en una tumba sin nombre para indigentes. La guerra es un infierno, incluso para espías. Theodore Roosevelt, el 26º presidente de Estados Unidos, gobernó de 1901 a 1909, pero creía que 2 mandatos no eran suficientes para él. Teddy Roosevelt se postuló otra vez en 1912, ahora por el partido Bull Moose. Desafortunadamente para Teddy, durante una de sus paradas de campaña en el Medio Oeste, alguien tenía un plan diferente. Un hombre armado solitario intentaría asesinar al viejo osito Teddy. Hoy veremos cuando Teddy Roosevelt fue baleado, pero aún así dio un discurso de 84 minutos. Después de las 8 p.m. del 14 de octubre de 1912, Teddy Roosevelt salió del Hotel Gilpatrick en Milwaukee, Wisconsin. Roosevelt tenía una agenda de campaña muy apretada, con discursos en 3 estados del Medio Oeste. Iba rumbo al último discurso del día, uno muy largo de 50 páginas en el auditorio de Milwaukee, y ajustado a 84 minutos, Teddy, con el papel doblado en el bolsillo del abrigo junto al estuche de lentes, fue a su coche descapotable. Algo que tomaría muchos presidentes para notar que no era seguro para el paso presidencial. De pie en su auto, Teddy saludó a sus seguidores. Teddy juzgó mal la situación al ver a los superfans de Roosevelt, pero alguien tenía otros planes. En ese momento se oyó un disparo. El disparo sacudió a la multitud. El aspirante a pie asesino de Roosevelt era un inmigrante bávaro llamado Juan Flaming. Schrank, expropietario de una cantina. Schrank estaba a 1.20 metros de Roosevelt cuando disparó su revólver calibre .38. Dicen que Roosevelt sacó la bala como si fuera una mosca. Sus rodillas se doblaron ligeramente por el disparo, solo para volver poco después a inclinar su sombrero ante los simpatizantes que lo rodeaban, quienes no acababan de intentar asesinarlo. Cuando su asociado, Enrique Cochams, le preguntó amablemente si recientemente, como en el último segundo, había sido alcanzado por una bala, Roosevelt respondió: «Me rozó. Enrique, me rozó. Creemos que lo alcanzó porque Teddy recibió una bala». Solo pasaron unos momentos después de que Schrank disparó su pistola para que fuera detenido. El taquígrafo de Roosevelt, Alberto E. Martín, y su excompañero Rough Rider, A.O. Gerard,
reaccionaron de inmediato y se lanzaron contra el hombre que intentó asesinar a Roosevelt. Los instintos de Rough Rider de Martin le ayudaron cuando fue por la pistola y detuvo a Schrank para evitar otro disparo. El dúo dinámico recibió apoyo inmediato de varios oficiales de policía de Milwaukee y juntos, este grupo de hombres sometió al tirador. La multitud de fanáticos de Roosevelt pedía la muerte del agresor como cualquier turba desquiciada y furiosa. Mientras los gritos por sangre crecían, Roosevelt trató de calmar a todos. «No lo lastimen, tráiganlo aquí conmigo», exigió Roosevelt. Los oficiales presentaron a Schrank. Roosevelt lo entregó a la policía diciendo: «Oficiales, encárguense de él y asegúrense de que no le hagan daño». Mientras examinaba la pistola, se tomó un momento para burlarse un poco de su arma diciendo: «Una Colt 38 tiene un disparo feo». Uno de sus secretarios le mostró el agujero de bala en su abrigo y Roosevelt respondió: «Lo sé». Roosevelt ya estaba consciente de que había sido herido, y con el culpable detenido pudo tomarse un momento para evaluar cosas como: ¿me habrán perforado los pulmones con esta bala? Abrió el abrigo y todos vieron que su camisa tenía sangre. Roosevelt, en la prueba más masculina, verificó su sangrado interno tosiendo en sus manos para ver sangre. Afortunadamente, la tos era seca. Seguro de que su mano limpia indicaba que el pulmón no tenía bala, Roosevelt insistió en seguir con su discurso. No quería decepcionar a sus seguidores. Roosevelt les dijo a sus colegas: «Sé que ahora estoy bien, no sé cuánto tiempo más lo estaré. Esta puede ser mi última causa para nuestro pueblo. Mientras esté bien, iré al salón y daré mi discurso». Su equipo de campaña, incluido el médico Scurry Terrell, le pidió a Roosevelt que no diera un discurso largo tras recibir un disparo en el pecho. Scurry era especialista en garganta y tenía un nombre poco afortunado. Ese médico seguía en Old Rosie para que no perdiera la voz en la campaña. Al llegar al auditorio de Milwaukee, dos médicos que esperaban el discurso de Roosevelt fueron reclutados de la multitud. Los médicos le dijeron a Roosevelt que probablemente era una mala idea subir al escenario y dar un discurso después de recibir un disparo en el pecho, pero Teddy no se dejó disuadir. Sacó un pañuelo, cubrió la herida, se abotonó la camisa y fue al escenario. Muy valiente. Harry Cochums presentó a Roosevelt y preparó al público para el discurso de un hombre que acababa de ser baleado diciendo: «Damas y caballeros, tengo algo que decirles y espero que lo reciban con calma». Al salir del hotel, una mano vil apuntó un revólver al coronel y él hablará, aunque tiene una bala en el pecho. Alguien en la multitud, quizás un viajero en el tiempo, gritó noticias falsas. Otros compasivos preguntaron si estaba herido. Roosevelt aprovechó esto como una oportunidad para hacer una gran entrada, mostrando a la multitud, seguramente horrorizada, su abrigo y chaleco ensangrentados. Pidió silencio a la multitud traumatizada y dijo: «No sé si entienden que me dispararon, pero se necesita más para derribar a un alce toro». Aunque le prometió a la multitud que sería breve debido a la bala posiblemente alojada en su pecho, Roosevelt rompió su promesa y habló ante la multitud durante impresionantes 84 minutos, reconoció la duración del discurso y también le recordó a la multitud que este discurso tan largo al que fueron sometidos también le salvó la vida, diciendo: «Afortunadamente tenía mi manuscrito, así que verán, iba a dar un discurso largo y amigos, aquí está la bala. Aquí fue donde entró y evitó que llegara a mi corazón. Ahora la tengo dentro, pero haré mi mejor esfuerzo». Roosevelt recordó al público que pese al atentado sus preocupaciones eran por ellos. Mientras hablaba, los doctores seguían cerca por si colapsaba. Tras 45 minutos, Teddy prometió solo 15 más. Mientras bebía agua, sus doctores le pidieron que no hablara. Probablemente por las graves consecuencias médicas, pero también porque era un discurso muy largo, respondió Teddy. Mejora con el tiempo. Sin aliento a veces y con dificultad para mantenerse de pie, el color comenzó a desvanecerse de su rostro. Esto llevó a que un miembro de la audiencia le pidiera al hombre debilitado que tal vez se sentara un minuto. Él respondió: «Te agradezco, señora, pero no me molesta en lo absoluto». No se sabe si la mujer que habló quedó impresionada por Roosevelt o se sintió herida porque él no siguió su consejo. Mientras leía, dejaba caer las páginas al suelo, mostrando los agujeros de bala en ellas. A quienes al frente, por si querían gritar sugerencias o quejas. Roosevelt no estaba loco.
Después de su épico discurso, fue a un hospital real. En el Hospital de Emergencias Johnston en Milwaukee, los doctores descubrieron que, aunque Teddy tenía un pañuelo, había dado los 84 minutos completos de su discurso. Con un agujero en el pecho del tamaño de una moneda de 10 centavos, le limpiaron y vendaron la herida 2 veces antes de enviarlo al quirófano. El médico Joseph Cole Bloodgood, cuyo nombre me parece adecuado para un doctor, se unió a R.J. Sale y T.I. Stratton para atender a Roosevelt. Una enfermera se disculpó sin permiso. Roosevelt le dijo que todo estaba bien entre él y la ciudad de la crema en nombre de Milwaukee. Sí, ese es uno de los apodos de Milwaukee, ciudad de la crema. Roosevelt sabía que su largo discurso probablemente le salvó la vida y evitó más daño de la bala. Pero para no quedarse atrás, el humilde estuche reforzado con acero de sus lentes probablemente hizo gran parte del trabajo pesado al evitar que la bala penetrara todos sus órganos. Eso, junto con sus tirantes y abrigo, prácticamente todo lo que llevaba ayudó a detener la bala. La inclusión del discurso de 50 páginas doblado en su bolsillo hizo que Roosevelt fuera casi a prueba de balas cuando le dispararon. De no ser por los objetos gruesos que protegían los órganos vitales de Roosevelt, el arma del atentado lo habría matado si se disparaba a quemarropa. Él recordaba a su audiencia durante su largo discurso que, probablemente, su voluminoso discurso evitó que la bala llegara a su corazón. Es raro que alguien esté en su sano juicio al disparar a expresidentes, pero en Schrank era especialmente cierto. Cuando fue detenido, las autoridades encontraron una carta en su poder. Esa fue toda la evidencia que necesitaban, aparte de los muchos testigos. Schrank viajó desde la ciudad de Nueva York para asesinar a Roosevelt debido a un sueño que tuvo, en el que el presidente William McKinley se sentó en su ataúd y señaló a un hombre que en su sueño reconoció como Teddy Roosevelt. Y McKinley dijo: «Este es mi asesino, vengan mi muerte». Schrank despertó e hizo lo único lógico: tomar este sueño al pie de la letra y vengar la muerte del presidente William McKinley, un hombre cuya muerte no fue causada de ninguna manera por Theodore Roosevelt. Con este diario de sueños, Schrank fue evaluado y se determinó que tenía delirios y no podía ser juzgado. Estuvo en el Hospital Estatal Central para Criminales Insanos en Waupun, Wisconsin, hasta su muerte en 1943. El partido Bull Moose de Roosevelt perdió las elecciones de 1912 al dividir el voto republicano, lo que permitió ganar a Woodrow Wilson. Pero la bala en su pecho permanecería cómodamente en el cuerpo de Teddy para siempre. Los doctores del Hospital de Emergencias Johnston, tras debatir, concluyeron con rayos X que la bala junto a la cuarta costilla de Teddy era muy riesgosa para extraer. Qué recuerdo, pero así es Teddy Roosevelt, un auténtico jinete rudo. La reina Victoria gobernó Gran Bretaña e Irlanda de 1837 a 1901. No fue fácil. En su largo reinado, la reina Victoria guió a su reino por eventos traumáticos y difíciles. Era muy popular en Inglaterra y sigue siendo una de las monarcas más queridas y conocidas de la historia mundial. Durante su viaje, la monarca sobrevivió a 8 intentos de asesinato por 7 personas distintas. Hoy revisaremos a los 7 que intentaron asesinar a la reina Victoria. El primer asesino fue Edward Oxford, de 18 años, con uno de los nombres más ingleses posible. Su madre decía que Edward actuaba extraño y tenía arrebatos de ira o risa maníaca sin motivo. Era como un guasón victoriano. Nadie sabe con certeza, pero este comportamiento extraño pudo costarle su trabajo en el pub local. Sabemos que tras perder su trabajo compró 2 pistolas y fue al Palacio de Buckingham. En junio, con clima agradable, Eduardo esperó afuera del palacio junto a multitudes que querían ver a la reina o al príncipe Alberto. Eduardo esperó hasta tarde. Finalmente, una carroza salió y subió por Constitution Hill hacia Hyde Park. Oxford esperó hasta que la carroza real estuviera a su alcance. Cuando estuvieron cerca, Eduardo disparó 2 veces. Según el diario de la reina, tras el primer disparo, Alberto le tomó la mano y dijo: «Dios mío, no te alarmes». Eso es bastante relajado de parte de Eduardo. Victoria afirmó que no estaba alterada y no notó que el disparo era para ella. Tras el segundo disparo, Oxford fue detenido por la multitud, quienes dijeron que deliraba diciendo que una mujer no debía gobernar Inglaterra.
Victoria, con 4 meses de embarazo, fue elogiada en Reino Unido por su valentía. Victoria ganó Asesinos 0. Tras sobrevivir a su primer atentado, la reina Victoria probablemente esperaba que no se repitiera, pero sucedió 2 años después. Juan Francisco, ebanista y exactor con antecedentes por robo, fue el aspirante a asesino. Quizás al ver que Eduardo Oxford casi hirió a Victoria, Francisco intentó dispararle en su carruaje afuera del Palacio de Buckingham. Juan Francisco creyó que el plan era tan bueno que lo intentó 2 veces el mismo fin de semana. El 29 de mayo intentó disparar a la reina en Constitution Hill, falló y huyó. El primer ministro Roberto Peel, actuando como Sherlock Holmes, tendió una trampa y juró atrapar. La reina Victoria se ofreció como carnada. La reina viajó de nuevo por Constitution Hill al día siguiente, pero esta vez, gracias a Peel, la multitud tenía muchos policías encubiertos. Francis fue rápidamente detenido después de sacar su pistola. Más tarde se determinó que el arma ni siquiera estaba cargada, pero lo acusaron de traición y lo sentenciaron a muerte. La historia tiene un final casi feliz. Mientras Francis esperaba su ejecución, Victoria y Alberto debatieron y decidieron perdonarlo. Victoria personalmente conmutó su sentencia de muerte. Fue desterrado del reino de por vida y cumplió 7 años de trabajos forzados en Australia. Victoria 2-0 sobre 3 asesinos. El tercer asesino fue John William Bean. El padre de Mr. Bean, herrero, quería que John lo siguiera, pero no ocurrió. John nació con una estatura de 1,20 m y una joroba que le impedía hacer ese trabajo. En cambio, John Bean terminó trabajando en un puesto de periódicos. En 1842, Bean leyó sobre el asesino número 1, Edward Oxford. La historia relataba cómo Oxford, tras intentar matar a la reina, fue internado en un manicomio, el cual se mostraba extrañamente como un lugar lujoso. Lamentablemente, Bean lo creyó. Sus deformidades lo desesperaron y pensó que si intentaba matar a la reina, acabaría muerto o en un manicomio. Según Bean, cualquiera de las dos opciones mejoraría su vida diaria. El 3 de julio de 1842, apenas 5 semanas después de que John Francis intentara asesinar a la reina, Bean hizo su disparo. Joe W. Bean esperó afuera del palacio y luego disparó a Victoria mientras ella pasaba con su tío, el rey Leopoldo de Bélgica. El arma, cargada con papeles, grava y tubos, se atascó. Roberto Peel lloró al enterarse del incidente. En cuanto a Bean, no consiguió lo que quería. Fue capturado por la policía, que había empezado a detener a todos los enanos jorobados hasta que lo encontraron. John Bean fue sentenciado a 18 meses de prisión. Victoria 4. Asesinos 0. Sobrevivir a 4 intentos de asesinato en 2 años es mucho para cualquiera, así que, por suerte para Victoria, pasarían 7 años antes de que alguien lo intentara de nuevo. Ese alguien fue William Hamilton. Hamilton, de 23 años, era un jornalero irlandés huérfano que se mudó a Londres tras la plaga de la papa en Irlanda. Llegó a Inglaterra tras pasar por París, donde presenció la Revolución Francesa de 1848. En 1849 estaba desempleado y frecuentemente en la cárcel. El 19 de mayo de 1849, Hamilton disparó a Victoria tras una de sus primeras apariciones públicas tras dar a luz. Llegó al palacio por Constitution Hill, que ya debería llamarse Asesinato, la avenida de la reina inspirada por el espíritu revolucionario de Francia. Hamilton llegó con una pistola de bolsillo, pero no estaba bien cargada. Al parecer, revisar el arma antes de un intento de asesinato no era común en ese entonces. Hamilton disparó a quemarropa, pero el arma falló. Pudo haber causado daño. Vic 5, Asesinos 0. El asesino número 5, Roberto Pate, apareció en 1850 y se acercó a la reina más que nadie antes. Victoria regresaba de visitar a su tío enfermo cuando un exsoldado de 50 años la golpeó en la cabeza con un bastón de punta de hierro. Algunos informes dijeron que tenía un arma, pero no la usó. La reina no quedó grave, pero tuvo un ojo morado, una roncha y una cicatriz que le duró años.
Preocupada de que la gente pensara que estaba gravemente herida y se preocupara por ella, Victoria hizo una aparición pública esa misma noche en la ópera. Incluso acusó a Pate de golpear a una mujer y bromeó que los aspirantes a asesinos más valientes intentaron dispararle. Pate fue exiliado a Tasmania y condenado a 7 años de trabajos forzados, igual que John Francis, por intentar matar a la reina. La razón del ataque de Pate nunca se supo y sigue siendo un misterio. ¿Quién lleva la cuenta? Victoria es imparable. El asesino número 6 sería un joven de 17 años llamado Arturo O'Connor. Arturo, nacido en Londres, se consideraba un irlandés apasionado. Al principio, quería restaurar el apellido O'Connor y unirse a los grandes héroes irlandeses matando a la reina. Sin embargo, después decidió asustarla para que liberara a Irlanda. El 29 de febrero de 1872, Arturo esperó frente al Palacio de Buckingham a que la reina regresara, como ya era habitual entre los aspirantes a asesino. Le preguntó a un policía cuándo volvería Victoria y fue al frente de la multitud, cerca de la puerta por donde pasaría. Cuando llegó la carroza, O'Connor apuntó su pistola, pero no disparó. John Brown, asistente que viajaba con la reina tras la muerte de su esposo, le quitó el arma al joven, lo sujetó y tiró al suelo. Más tarde se supo que el arma nunca estuvo en condiciones de funcionar. Supongo que eso es razonable. Brown, el guardaespaldas de Victoria, recibió una medalla de oro y dinero por su heroísmo. O'Connor fue sentenciado a 1 año de prisión y 20 azotes con una vara de abedul, lo cual sinceramente parece bastante indulgente, considerando que el otro tipo recibió 7 años de trabajos forzados. Ya no diremos el marcador, ¿ok? Asesino 0, Victoria, número grande. Roderick MacLean, un radical irlandés, fue el 7º y último en intentar asesinar a la reina Victoria. La corona enfrentaba presión de Irlanda y nacionalistas irlandeses que buscaban independencia, lo que llevó a MacLean a odiar a la reina. Sin embargo, MacLean también tenía otros problemas. Antes estuvo en un manicomio, donde le diagnosticaron manía homicida y una extraña aversión al número 4. Escuchamos eso donde la historia más o menos lo capta. No nos gusta el 1, es el más solitario. Sea cual sea la causa, MacLean llegó a la estación Windsor el 2 de marzo de 1882. Al salir la reina de la estación, MacLean disparó. Como era de esperarse, falló por completo, y la reina no resultó herida. Los espectadores desarmaron a MacLean y Victoria les agradeció. ¿Ni dinero ni medalla de oro, tacaña? ¿Se te acabó? MacLean fue juzgado por alta traición, pero sorpresivamente lo declararon no culpable por locura. La reina, ya sin compasión por quienes intentaban matarla, mostró su descontento con una sentencia leve y pidió a su gabinete leyes más severas. Pensarías que intentar matar a una reina sería sentencia de muerte inmediata, pero es todo lo contrario. Eduardo Oxford fue declarado insano, enviado a un manicomio y liberado en 1867, cuando fue desterrado de Inglaterra. Él se fue a Australia y murió en 1900. Juan Francisco fue sentenciado a muerte por intento de asesinato, pero la reina conmutó la pena y cumplió prisión. Juan Guillermo Bin, cuya pistola en realidad no podía ser cargada, fue acusado de un delito menor y fue encarcelado en la prisión de Newgate durante 18 meses. Guillermo Hamilton fue desterrado de Inglaterra por 7 años. Pat fue declarado insano, pero el tribunal determinó que distinguía el bien del mal y lo exilió 7 años a Tasmania. Arturo O'Connor recibió 20 azotes con una vara de abedul y 1 año en prisión. Finalmente, MacLean fue declarado insano en su juicio y fue confinado en el asilo Broadmoor por el resto de su vida. Este resultado llevó a la reina a pedir a su gabinete que estableciera una definición legal más estricta de la locura para futuros casos. Aunque la reina Victoria fue una de las monarcas más queridas, ninguno de los 7 hombres que intentaron matarla fue ejecutado. Aunque eventualmente intentó endurecer las leyes, también reconoció que los repetidos intentos de asesinato solo la hacían más popular. Incluso se dice que Victoria comentó: «Vale la pena que te disparen para saber cuánto te quieren». Parece una relación disfuncional entre realeza y plebeyo. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos, murió en el Teatro Ford en Washington, D.C., el 14 de abril de 1865. Los motivos reales de su asesino, el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth, han sido debatidos desde esa noche, pero sin importar cuáles hayan sido los fines de Booth,
Su acción cambió la historia y el rumbo de una nación. Hoy vamos a examinar la cronología de la cacería de John Wilkes Booth. Bien, veamos cómo capturaron a uno de los asesinos más infames en la historia de Estados Unidos. Tras la reelección de Abraham Lincoln en 1864, John Wilkes Booth y sus cómplices idearon un plan. Planeaban secuestrar a Lincoln y canjearlo por prisioneros confederados, además de tener varios planes alternos. Un plan buscaba interceptar a Lincoln en marzo de 1865, pero un cambio en su horario lo impidió. Otra opción era capturar a Lincoln en el Teatro Ford y bajarlo del palco con cuerdas. Sin embargo, la guerra civil estaba llegando a su fin y la victoria de la Unión se volvía cada vez más segura. Como liberar a los prisioneros ya no cambiaba nada, Booth optó por una acción más drástica y violenta. Matar a Lincoln era solo el comienzo. El plan de Booth era similar al clímax de Casino. Él y sus cómplices querían matar a 4 funcionarios clave de la Unión esa noche. Los otros objetivos eran el vicepresidente Andrew Johnson, el secretario de Estado William Seward y el general de la Unión Ulysses S. Grant. El plan era crear caos en la Unión eliminando líderes, dando tiempo a la Confederación para reorganizarse y atacar Washington. Al anochecer, Booth aprovechó sus contactos de actor para entrar al Teatro Ford. Mientras Lincoln veía la obra Mi Primo Americano, Booth entró al palco, sacó una pistola Derringer y le disparó en la cabeza a las 10:15 p.m. Booth no tenía manera de saberlo en ese momento, pero este asesinato sería el único de los 4 planeados que realmente tendría éxito. Tras disparar, Booth corrió entre los testigos y saltó al escenario. Henry Rathbone intentó detenerlo, pero Booth lo apuñaló en el hombro. Inmediatamente después, Booth saltó al escenario aterrizando de manera torpe y rompiéndose la pierna. El público del teatro se quedó sentado en confusión. Algunos creyeron que era parte de la obra hasta que la primera dama gritó. Booth se puso de pie en el escenario y gritó 3 palabras en latín que resonarían a lo largo de la historia. Sic semper tyrannis, que en inglés significa así siempre a los tiranos. Él no lo escribió. Sic semper tyrannis se asociaba con Bruto y los asesinos de Julio César. Curiosamente, Booth interpretó a Bruto en una obra. La frase también era el lema estatal de Virginia. El presidente estaba muerto. El teatro se volvió caótico. Los soldados entraron y Booth sabía que debía huir de la ciudad rápido. Un cómplice preparó un caballo para Booth, quien montó y cruzó el puente del Navy Yard rumbo a Maryland. Booth fue recibido por el conspirador David Harold. Juntos cabalgaron hasta Surrattsville, Maryland. Allí fueron a la taberna de Surratt, cuyos propietarios estaban escondiendo algunos suministros para los hombres. Sabiendo que el ejército estaría pisándoles los talones, no se quedaron mucho tiempo. Se armaron bien y retomaron el camino. A las 4 a.m. del 15 de abril, Booth y Harold llegaron a la casa del Dr. Samuel Mood en Maryland. Mood atendió la pierna rota de Booth y permitió que ambos descansaran unas horas en su casa. Aunque era un médico de pueblo y simpatizante confederado, no está claro si conocía a Booth y Harold o si estaba al tanto de lo que habían hecho. Más tarde negaría tener conocimiento de la conspiración, pero eso no le sirvió de mucho. De todos modos, lo enviaron a prisión. De cualquier manera, una vez que estuvo lo suficientemente fuerte, Booth y su compañero volvieron a ponerse en camino. Se perdieron en un pantano y pagaron a un granjero para que los guiara a Rich Hill, hogar del simpatizante confederado Samuel Cox. Por la pierna de Booth, ambos llegarían hasta la 1 a.m. del día siguiente. Samuel Cox pudo haber sido comprensivo con el caso de Booth y Harold, pero también era muy consciente del peligro que representaban para él mismo. Se movilizaron más de 1,000 soldados de la Unión para buscar a Booth y la recompensa por los conspiradores llegó a $100,000, hoy unos 1.5 millones. Si atrapaban a Cox ayudando a los fugitivos, las consecuencias serían graves. Por eso envió a Booth y Harold a un matorral de pinos en el límite de su propiedad. Eso les permitiría esperar el momento adecuado para cruzar el Potomac y daría a Cox una negación plausible. Si los atrapaban, Booth, por su parte, estaba furioso porque Cox no los dejaba entrar a la casa. Sin embargo, se quedaron en el matorral y trataron de adaptarse. Booth y Harold pasaron 4 días en el matorral de pinos. A veces, Thomas Jones, amigo de Cox, les llevaba comida, bebida y periódicos.
Así fue como Booth se enteró por primera vez de que estaba siendo casi universalmente condenado como un villano y un cobarde. Habiendo considerado su acto heroico, Booth estaba realmente sorprendido. En su diario se comparó con figuras históricas como Guillermo Tell y Marco Junio Bruto, preguntándose por qué a él lo consideraban un asesino común, mientras que a ellos los elogiaban como héroes. No se sabe cuándo Booth empezó este diario, pero es el único relato directo de sus pensamientos en ese periodo. Gracias a él lo sabemos. El 18 de abril, una columna de soldados de la Unión pasó a menos de 200 metros del matorral de pinos. Temiendo que los caballos los delataran, Harold decidió silenciarlos. Booth y Harold seguían ocultos y bebiendo whisky mientras el país lloraba a su presidente. En Washington, D.C., Miles asistieron a la procesión fúnebre que llevó a Lincoln al Capitolio. Se hizo un servicio privado para allegados de Lincoln y al día siguiente la rotonda abrió al público. Los ciudadanos acudieron en masa para despedirse del presidente. Al día siguiente su cuerpo fue cargado en un tren especial que lo llevaría a su lugar de descanso final en Springfield, Illinois. 6 días tras el asesinato, los soldados dejaron el área cerca de la casa de Cox y Thomas Jones avisó a los fugitivos. Al anochecer del 20 de abril partieron otra vez. Aunque el río Potomac estaba a solo 5,5 kilómetros, el avance fue probablemente lento por la pierna de Booth. Al llegar al agua, Jones subió a ambos hombres a una chalupa. Sin aceptar pago, los dejó en el río y se despidió. Booth y Harold tuvieron problemas porque la noche estaba nublada y navegar era complicado. Querían llegar a Muchodoc Creek, Virginia, pero se perdieron y acabaron en Maryland el día 21. Los fugitivos obtuvieron provisiones de una granja cercana y volvieron al bote, donde inexplicablemente no hicieron nada. Se cree que la pierna de Booth le molestaba o que escucharon rumores de patrullas de la Unión, pero la verdad se perdió en la historia. Solo sabemos que, en vez de huir por el río Potomac como planeaban, los fugitivos pasaron la noche del 21 de abril en el arroyo Nanjimoni, Maryland. Los fugitivos partieron de nuevo la noche siguiente. De nuevo había niebla, pero ahora la neblina estaba a su favor, ayudándolos a bajar por el río. Sin ser vistos, el diario de Booth registra un momento de peligro. La chalupa cruzó frente a una cañonera de la Unión, pero evitaron chocar y la niebla los ocultó. Mientras tanto, las fuerzas de la Unión apretaban el lazo sobre ambos hombres. Al volver a Maryland, la casa del Dr. Mott fue rodeada por tropas y arrestaron a los dueños de la taberna de Surrey. El ejército sabía que Booth iba a Virginia y llenó los caminos de soldados. El 23 de abril en la mañana, los fugitivos llegaron a Virginia. De inmediato hicieron contacto con una simpatizante llamada Elizabeth Queensberry, quien les dio de comer y luego los envió a reunirse con un doctor llamado Richard Stewart. Llegaron a la casa de Stewart, pero al saber quiénes eran, Stewart echó a Booth y Harold. Buscando refugio, los hombres fueron a la cabaña de William Lucas, un hombre negro libre, quien también les negó hospedaje como Stewart. Booth, enojado y desesperado, amenazó a Lucas con un cuchillo y forzó a su familia a pasar la noche en su porche. Booth y Harold forzaron al hijo de Lucas a llevarlos a Port Charles, donde conocieron al exsoldado confederado Willie Jett. Jett quiso ocultar a los hombres en una casa, pero ya vivían allí 2 mujeres solteras. El asesino presidencial y su compañero consideraron inapropiado quedarse y se fueron. El 24 de abril, Booth y Harold llegaron a la granja de Ricardo Garrett, a quien no conocían. Booth, quizá actuando, hizo creer a Garrett que él y Harold eran soldados y que tenía la pierna rota. En sus funciones, Garrett les ofreció alojamiento. Al día siguiente, Booth durmió hasta tarde, bebió y jugó con los hijos de Garrett. Esa noche la familia sospechó de los fugitivos y les pidió dormir en el granero. Booth aceptó y fue a descansar ahí. Esa sería su última noche de sueño. Mientras Booth y Harold dormían, las tropas de la Unión se acercaban. Willie Jett, el soldado confederado que intentó ayudarlos, informó a las autoridades sobre su paradero. Aproximadamente a las 2:30 am, el 26 de abril, Booth oyó caballos acercándose al granero. Era la caballería. Despertó a Harold y trataron de huir. Poco después de que se durmieron, los Garrett encerraron sus caballos en el granero por temor a que los fugitivos los robaran. Atrapados, las fuerzas de la Unión rodearon el granero por orden de Edwin Stanton para capturar a Booth vivo.
lo que causó un enfrentamiento. Harold le rogó a Booth rendirse. Booth aceptó y dejó ir a Harold, pero tenía otros planes para él mismo. Durante el enfrentamiento, los soldados de la Unión rodearon el granero con leña. Booth notó que su tiempo se acababa. Quiso evitar su destino retando al comandante de la Unión a un duelo por su libertad, pero los soldados se negaron. Encendieron la leña y el granero ardió. Booth salió corriendo y fue rápidamente disparado por un soldado llamado Boston Corbett. En sus últimos momentos, Booth le pidió a uno de los soldados que levantara su mano para poder verla. Los soldados accedieron, y mientras miraba su mano, Booth pronunció sus últimas palabras: inútil, inútil. Luego, a las 7:15 AM, John Wilkes Booth dejó este mundo. ¿Quién es más despreciado que John Wilkes Booth? ¿Qué asesino de 3 nombres está en tu lista? Déjanos saber en los comentarios abajo. Ya que estás aquí, checa estos otros videos de nuestra historia.